Bueno, pues vamos con el tercer ejemplo. Dentro de este vídeo hemos visto dos exponenciales. La primera que era exponencial por polinomio, una segunda exponencial entre polinomio. Y vamos a ver una primera logarítmica, ¿vale? En este caso es con logaritmo neperiano, pues de una mantisa, en este caso un polinomio. Dominio para una función logarítmica fuera en la base que fuera, si yo tenía que ir a igual al logaritmo en base a de f de x, el dominio de mi función, implicaba que la función solamente puede tomar valores positivos. Acordaos, nunca podremos hallar el logaritmo de un número negativo, eso nos da un error, o el logaritmo de cero, que nos queda menos infinito. Por lo tanto, la conclusión es que aquí obligamos a que nuestro polinomio de grado 2 sea mayor o igual que 0. Una de las formas de resolverlo era calcular primero la ecuación y luego ver intervalo del signo de la función. Cogeríamos aquí un valor, sustituyendo aquí nos queda positivo, para 0 nos queda negativo, para 3 positivo. Luego el dominio iría de menos infinito a menos 2 y de 2 a infinito, como lo tenemos aquí, ¿vale? Vale, vamos a concluir de nuevo que la función no es periódica por no ser función trigonométrica, ¿vale? Acordaos que lo que no tenga una función lo tenemos que indicar y además justificar. Es como, por ejemplo, si a la hora de calcular asíntotas de una función vemos que la función tiene horizontal, que tiene vertical, y acordaos que una horizontal implicaba que no tenía oblicua y omitimos el que no tiene oblicua. Pues eso es un error, hay que indicar que no tiene oblicua y justificarlo porque la función tiene asíntota horizontal. Vale, vamos con la simetría. De nuevo, nuestra condición va a ser f de menos x, por lo tanto sería neperiano de menos x cuadrado menos 4, que base negativa exponente par, nos queda esto, es decir, justifico que la función en x cambia de signo es lo mismo que la función original, por lo tanto tiene una simetría par, es decir, una simetría respecto al eje. Pasamos al apartado de los puntos de corte con los ejes. Corte ni implicaría que la x es 0, eso no es válido, puesto que 0 no pertenece al dominio, y el corte en x va a implicar que la y es 0, luego nos quedaría 0 igual al neperiano de x cuadrado menos 4. Bien, ¿cómo calculamos este tipo de ecuaciones? Cuando tengamos un número igualado a un logaritmo, sea de la base que sea, la forma más sencilla, en este caso, sería aplicar exponenciales. Entonces, en este caso, si yo meto, perdón, aquí una exponencial elevado a 0 y aquí una exponencial elevada al neperiano de x cuadrado menos 4, elevado a 0 es 1, y aquí nos quedaría simplemente esto de aquí, con lo cual x cuadrado es 5, x es igual a más o menos raíz de 5. Estos sí entran dentro del dominio, ¿vale? Por lo tanto, cortan menos raíz de 5, 0 y en raíz de 5, 0. Vale, seguimos entonces ahora y vamos con las asíntotas. Y aquí tener cuidado. Nuestra función ya no es una función racional, es una función logarítmica. Entonces siempre va a tener verticales, repito, la función logarítmica siempre tendrá verticales en los extremos del dominio numérico. ¿Esto qué quiere decir? Si yo dibujara unos ejes, mi función empieza en 2, mi función va hasta menos 2, aquí no hay función, y justificamos en 2 asíntota vertical y en menos 2 asíntota vertical, pero solamente hay lateral por un lado, es decir, solamente haremos lateral en 2 por la derecha y en menos 2 por la izquierda. Por lo tanto, dicho esto, vertical en menos 2 por la izquierda probáis con menos 2 con 1, sustituiríamos en el logaritmo, nos da un valor negativo, menos infinito. Esto significa que en menos 2 la función base. En 2 por la derecha sustituís el 2 con 1, aplicáis el logaritmo, os da un valor negativo, de nuevo menos infinito, pues nos va a hacer así. Veis, no obstante, que ya hay una simetría respecto al eje Y.
en los laterales a las asíntotas verticales. Asíntota horizontal no tendría puesto que hacer el límite en el infinito, nos queda neperiano de infinito que es infinito, eso significa que iría por aquí, y si lo hacíais en menos infinito os vuelve a quedar infinito, pues va por aquí. Veis que de nuevo hay una simetría respecto ahí, de la par. Para la oblicua, al hacer el límite de f de x entre x, nos quedaría el límite de f de x de nuestra función, que os va a dar un infinito entre infinito, y si se resuelve queda infinito. Por lo tanto, si la pendiente da infinito, diríamos que no existe asíntota oblicua. Pasamos ya al estudio de la primera derivada, monotonía y extremos relativos. Vamos a borrar por aquí encima para hacer bien la derivada y el estudio del signo de la primera. Y entonces teníamos que f de x era neperiano de x cuadrado menos 4. La derivada de un logaritmo es mi función abajo y su derivada arriba, al igualar arriba. Vale, pues vamos con este segundo ejemplo. En el anterior teníamos un polinomio por exponencial, ahora es una función racional de exponencial con polinomio, en este caso un monomio. Por ser fracción, el denominador nunca nos puede valer 0, es un monomio, luego 0 es el valor que nos da problemas. Ahí tendríamos el dominio. De nuevo, no periódica, y lo indicaríamos por no ser función trigonométrica, eso es la forma más fácil de justificar que no hay una periodicidad. Y vamos ahora con la simetría. De nuevo calculamos f de menos x, que será e a la menos x entre menos x. Obviamente, esto no es la función original. Si sacara el menos fuera, que se puede hacer, nos quedaría esto, pero es que esto no es la función tampoco, porque arriba tiene que ser positiva, aunque tenga el menos delante. Luego también difiere de menos la función original, por lo tanto, la función es asimétrica, ¿vale? Venga, asíntotas. En el dominio el primero se va a justificar que es una asíntota vertical, porque al hacer el límite en el punto de la función nos da un k entre 0 e indeterminación. Hay que indicar la ecuación que es x igual a un número, siempre, x igual a número, que es una asíntota vertical, y justificar que es porque nos queda un k entre 0 al hacer el límite en dicho punto. Con lo cual simplemente calculamos límites laterales, en 0,1 probar con menos 0,1, en 0 más con 0,1, y acordaos que al sustituir solo me interesa saber el signo que queda. Elevado a 0,1 es positivo, 0,1 es positivo, más entre más positivo. Para menos 0,1 nos va a quedar positivo en la exponencial, abajo negativo, menos infinito. Esto quiere decir que en x igual a 0, por su izquierda va a menos infinito y por la derecha de 0 a más infinito. Y además vamos a concluir que si los límites laterales son diferentes, justificamos que no hay límite en el punto. Acordaos que existe límite en x sub 0 de f de x cuando el límite en x sub 0 por la izquierda coincide en el límite en x sub 0 por la derecha, aunque no haya función en el punto. Si los límites son iguales, existe el límite en el punto y es el valor que nos diera. Para la horizontal justificamos límite en infinito, esto va a ser un infinito entre infinito, pero un exponencial siempre crece mayor que un exponente, o podéis hacer L'Hopital. Si yo derivo de arriba será esto, abajo es esto, elevado a infinito es infinito, en infinito no hay. ¿Dónde repetimos? En menos infinito. Esto que nos va a quedar antes de operar, si os fijáis, yo puedo hacer una cosa. Si yo el infinito negativo lo cambio a positivo, las x que voy a hacer cambiarlas de signo, es decir, esto sería lo mismo que esto de aquí entre esto. Como tiene exponente negativo, lo bajo abajo en positivo. Insisto, cambiando el signo del límite. Y ahora esto es infinito por elevado a infinito, que es infinito, 1 entre infinito, 0.
Por lo tanto, tengo asíntota horizontal igual a 0 por la izquierda, es decir, cuando x tiende a menos infinito. Aquí. Cuando yo voy por aquí, o ahora sí, porque el igual a 0 es el eje x, ¿vale? Bueno, seguimos, cortes con los ejes. Y nuestra función era e a la x entre x. Dice punto de corte con los ejes. Corte en y, que implica que x es igual a 0. No hay, puesto que 0 no pertenece al dominio. Luego no existe corte en y. Corte en eje x, que implica que la e es 0. Por lo tanto nos queda esto. Si el 0 pasa multiplicando, elevado a una función siempre es diferente de 0. Luego tampoco corta en el eje de las x, no corta en ejes, ¿vale? Vale, pasamos a la monotonía y extremos relativos, que como bien sabéis es cálculo de los intervalos de crecimiento, de decrecimiento y posibles máximos o mínimos. Bueno, pues ya que tenemos aquí esto un poco más limpio, cogeríamos nuestra función original y aplicaríamos derivada de una fracción, que es deriva arriba por abajo sin derivar menos el de arriba, esto es una x, por el de abajo derivado y partido el de abajo al cuadrado. Aquí sacaríamos exponencial factor común e igualaríamos a 0 para sacar posibles máximos o mínimos. Cuando una fracción es 0 es porque solamente es 0 el numerador, y si un producto es 0 es porque cada término vale 0. ¿Cuál es la única solución válida? Esta, porque esta de aquí no vale. Por lo tanto, x igual a 1 es un posible máximo o mínimo. Hacemos tabla de la primera derivada, pondríamos valores del dominio, siempre se pone en las tablas de los signos de primera y segunda derivada si hay valores que no pertenecen al dominio y candidato, y escribimos nuestros intervalos. ¿Qué candidato era el 0? ¿Cómo lo había sacado? Dominio, porque era el valor que te anulaba el denominador. Vale. Ahora en cada intervalo escogemos un valor, no pasa nada porque sea decimal, y vamos a sustituir aquí, porque es muy fácil. Fijaos, el signo de la derivada es el signo de la fracción, si abajo está el cuadrado siempre es positivo, elevada a cualquier cosa es positiva. Luego el que manda es, señores, este de aquí, este es el que manda en el signo de toda la fracción. Para menos 1 es menos 1 y menos 2, y menos 1 menos 2, negativo, decrece. Para 0,5 también es negativo, decrece. Para 2 es positivo. ¿Cuál era mi candidato? El 1. Si pasa de decrecer a crecer, tenemos un mínimo cuya abscisa vale 1 y ordenada sustituimos en la original, que sería e a la 1 entre 1, que es a. Ahora, intervalo de crecimiento sería desde 1 hasta infinito, intervalo de decrecimiento de menos infinito a 0 y de 0 a 1. El 0 no lo puedo incluir, acordaos, porque no pertenece al dominio. ¿Vale? Venga, y vamos ahora ya con el estudio de la segunda derivada, que es para la curvatura, ¿vale? Y los posibles puntos de inflexión. Vamos a rodar por aquí. A veces en los problemas, sobre todo en EBAU, que nos van a pedir el estudio completo, sino que piden partes por apartados, es conveniente saber sinónimos a los términos que estamos utilizando para este tipo de ejercicio de representación de función. Entonces, al loro, porque una pregunta similar a calcúlame los puntos de inflexión de la siguiente función es hállame los puntos de máxima pendiente o de mínima pendiente de la curva, ¿vale? Al igual que una forma alternativa de hallar máximos y mínimos, os lo pueden pedir con la siguiente frase: dada la función la que sea, hállame los puntos de tangente horizontal, esos son máximos y mínimos, o puntos de pendiente en una. Es una forma análoga de pedirlo. Bueno, dicho esto, tenemos aquí que derivar esto, no nos vamos a complicar. De nuevo es derivada del numerador y lo voy a dejar indicado. E a la x por x a la menos 1, y con este palito significa que luego lo tengo que derivar por el de abajo sin derivar menos el de arriba por el de abajo
derivado, ponemos ahí el palo, y partido el de abajo al cuadrado, nos queda la cuarta. Ahora aquí, ¿qué tengo que hacer? Derivada de un producto, derivar el primero por el segundo sin derivar, menos el primero por el segundo derivado. Todo ello por x cuadrado, menos a la x por x menos 1, por 2x. Y, muy importante, y os comento siempre en clase, es lo siguiente. Cuando yo tengo una diferencia, tengo dos términos, calculo el máximo común divisor, que es el mínimo, o sea, el común con el menor exponente. Y lo que puedo hacer es simplificar siempre. Y esto es recomendable. Porque a la hora de igualar a 0, si simplificáis el grado del numerador, la ecuación que os va a quedar para hallar posibles puntos de inflexión es más fácil de calcular. Dicho esto, nuestra primera derivada será, por lo tanto, e a la x, x menos 1 por e a la x. Nos falta aquí un menos. Vale, por e a la x, el 2 lo saco delante. ¿De acuerdo? Bueno, todo esto operado nos va a llegar a esta conclusión. Vale, no pasa nada ahí, aunque parezca un poco complicado. Vale, ¿qué puedo sacar de aquí? La exponencial factor común, que nos va a quedar este monomio, el x cuadrado, y el menos 2 que multiplica el paréntesis. Y luego, de hecho, lo que hace aquí es operarlo, de tal manera que tengo aquí mi segunda derivada. Al igualar a 0, solamente podemos igualar el numerador. Este es un menos 2x más 2. Y al ser un producto, o igualo el primero, que ya sé que no tiene solución, o igualo el segundo, ¿de acuerdo?, a 0. Pero este de nuevo nos va a salir que no tiene valor. Al hacer la ecuación de segundo grado, os quedará un discriminante negativo, lo cual quiere decir que no hay puntos de inflexión. Pero esto no quita de estudiar la curvatura. La curvatura, acordaos, que es definir en intervalos del dominio cuando la función es cóncava, sonríe, o convexa, está triste. Entonces, en este caso, la tabla del signo nos incluye siempre lo que hemos dicho antes, los valores que no pertenecen al dominio. Luego tendré los intervalos en estudio. Cogemos en cada uno un valor. Esto siempre es positivo. Este va a tener el signo de la x que yo sustituya y es sustituir, con lo cual al operar el menos 1 nos va a quedar que es negativo, aquí es convexa, aquí positivo, cóncava. Aunque aquí cambie la curvatura, como 0 no pertenece al dominio, no es punto de inflexión. Esos serían los que, al igualar a 0 la segunda derivada, dieran solución a la ecuación. Por lo tanto, tengo un intervalo de convexidad que va de menos infinito hasta 0 y un intervalo de concavidad que va desde 0 hasta infinito. Bueno, pues hago un ejemplo, en este caso racional, con exponencial. Vale, pues vamos a comenzar con este vídeo recordatorio de estudio de funciones. Como vamos a ver, ya dejamos un poco paso atrás a las funciones elementales que eran polinómicas o racionales. Ya vamos a empezar a ver una mezcla de ambas. En este caso, nuestra función de estudio sería una función polinómica de grado 1, que son x más 1, que tendríamos ahí por exponencial de menos x. Bueno, para seguir los pasos del estudio de la función, primero estudiaríamos el dominio, que sería el dominio conjunto de una polinómica y una exponencial. Como bien sabemos aquí, el dominio en polinómica sería todo R y el dominio en una exponencial es dominio de su exponente, que es todos los reales. Por lo tanto, la intersección de los dos sería todo número real. A la hora de ver la periodicidad, nuestra función no va a ser periódica, puesto que eso se va a utilizar para funciones trigonométricas. Si vemos en este vídeo, que nos da tiempo a ver algún ejemplo de trigonométrica, pues lo aplicaríamos y veríamos cómo calcular el periodo. Para la simetría hacemos el cálculo de f de menos x y tenemos que operar teniendo tres posibles resultados. Que nos quedará la función original, esto sería una simetría par, es decir, una simetría respecto al eje y, una gráfica de este tipo. Si nos queda la original cambia de signo, sería una simetría impar,
Esto significa una simetría respecto al origen, que sería algo así. Y en caso contrario diremos que es asimétrica. Por lo tanto, aplicamos el f de menos x. Esto sería en las x cambiar el signo, teniendo que f de menos x va a ser menos x más 1 por elevado a x. Obviamente es distinto de la original, es distinta de la original, cambia de signo, diríamos que es asimétrica, que no tiene simetría. Si no es par, siempre tiene que ser o impar o asimétrico. Siempre te va a cumplir una de las tres. Vale. Bueno, vamos con el cálculo de asíntotas. Como vemos primeramente, aunque el orden en el que siempre suelo explicarlas es horizontal, vertical y oblicua, al ver que el dominio era todos los números reales, pues directamente que vamos a indicar que no tiene asíntota vertical, ¿vale? Importante, esto de aquí justificando que el dominio es todos los reales. Para el cálculo de la asíntota horizontal, que era un valor igual a k, que es el límite en infinito de vuestra función, pues tiene que dar un número real siempre diferente de más menos infinito. Vamos a justificar que tiene horizontal, puesto que al hacer el límite y antes de calcularlo, lo que hace es que esta exponencial pasa abajo dividiendo. ¿Qué nos va a dar esto? Un infinito entre infinito que vamos a aplicar L'Hopital. Por lo tanto, derivaríamos el numerador, derivaríamos el denominador, aplicaríamos el límite, sería elevado a infinito, que es 1 entre infinito, que es 0. Como veis, nos da un número real, este se igualaría ahí y tendríamos la asíntota horizontal. Ahora calcularíamos el límite en menos infinito. Si lo hago en menos infinito, vemos que nos quedaría aquí un menos x, pero aquí el e a la x nos queda positivo. Esto aplicado sería un menos infinito por elevado a infinito, que es menos infinito, es decir, por la izquierda o menos infinito no va a tener otra asíntota diferente de la original. Pasamos al cálculo de la oblicua. La oblicua recordamos que era mx más n, donde m se definía como el límite en infinito de nuestra función entre x, como veis aquí. Lo que hemos hecho ha sido dejar indicada la función entre x y al tener, vamos a dejar aquí un poco de hueco, esta exponencial con signo negativo, lo que hacemos abajo es pasarla a positivo. Esto nos quedaría un infinito entre infinito, al hacer L'Hopital arriba nos quedaría un menos 1, abajo sería derivada de un producto, nos va a quedar menos 1 entre infinito, que es 0. Por lo tanto, como tiene pendiente nula, ¿de acuerdo?, vamos a decir que no posee asíntota oblicua. De hecho, se puede justificar por la horizontal. Si tiene horizontal, no tiene oblicua. Bien, pasamos ahora a los cortes con los ejes de nuestra función. Vamos a dejar por aquí en limpio. Ahora volvemos a escribir aquí la función. Y tendríamos, por lo tanto, igual a x más 1 por e a la menos x. El corte en x implica que la función es 0. Por lo tanto, se cumpliría que 0 es igual a x más 1 por e elevado a menos x. Este que multiplica pasaría dividiendo. El que divide pasa multiplicando. Y tendríamos aquí ya nuestro corte en x, que sería este. Por lo tanto, corte en menos 1, 0. Para hallar el corte en y, a la x le vamos a dar el 0, con lo cual nos quedaría igual a 0 más 1 por elevado a 0, que es 1 por 1, que es 1. Luego nos cortan el 0, 1. Eso serían, por lo tanto, los cortes con los ejes. Una vez acabado esto, vamos a empezar con el estudio de la primera derivada para ver el cálculo de máximos, de mínimos y de puntos de inflexión. Bueno, de máximos, de mínimos, perdón, y de crecimiento y decrecimiento, es decir, la monotonía de la función. Bueno, la vamos a borrar por aquí. Volvemos a escribir aquí nuestra función para ir
indicando la derivada paso a paso. Como vemos aquí, esto va a ser derivada de un producto, que es derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por el segundo derivado. Si es exponencial de algo, es nuestra exponencial por la derivada del exponente. Nosotros aquí tendríamos, por lo tanto, e a la menos x más x más 1 por e elevada a menos x menos 1, es decir, e elevada a menos x menos x más 1 por e elevada a menos x. Si sacamos la exponencial factor común, coincide con el término, aplicamos aquí el menos al paréntesis y nos quedaría e a la menos x por x. Esa sería nuestra derivada, por menos, que tengo que meter en menos. Bueno, pues ya tenemos la derivada de la función, es esta de aquí. Para calcular posibles máximos o mínimos, nuestra derivada la vamos a igualar a 0, es decir, se tiene que cumplir que e elevada a menos x por x es 0. Al ser un producto, o la menos exponencial es 0, o nos quedaría que x es igual a 0. Aquí tengo un candidato. Una exponencial elevado a algo nunca puede valer 0. Para que valga 0, esa exponencial tendría que tener fuera un término que suma o resta, para que aplicando logaritmos pudiéramos sacar el exponente. Por lo tanto, esto es un candidato al máximo o mínimo. Para ver qué sería, vamos a trabajar con la tabla del signo de la primera derivada. La vamos a hacer aquí de otra manera. Y aquí indicaríamos, por un lado, la monotonía y por otro lado, si ese candidato es un máximo o un mínimo. Por cierto, después podemos, sé que es rara la pregunta, pero si podríamos mirar algo de álgebra. Sí. Es que me rayan mucho las cosas. Tendríamos, por lo tanto, x, f' de x, indicamos el dominio, que era todos los reales, indicamos aquí nuestro candidato. Luego vamos a ver qué pasa en este intervalo y qué pasa en este. Cogemos un valor, el menos 1 y el 1. Para menos 1 aquí es positivo, elevado a cualquier cosa siempre es positivo, significa que de menos infinito hasta 0 la función crece. En el segundo intervalo cogeríamos el 1, luego sustituido en el monomio me queda negativo, elevado a cualquier cosa es negativo. En este intervalo nuestra función decrece. Por lo tanto, tenemos un máximo cuya coordenada en x es 0 y para hallarla ahí, ese 0 lo sustituiríamos en la función original. ¿De acuerdo? ¿Y se puede dejar así o tendría que también que sustituir? Lo puedes calcular y te va a quedar el 1. Y luego indicamos el crecimiento en el intervalo, ¿vale? De menos infinito a 0 y de 0 a infinito. Vale, pues ya trabajada la primera derivada, vamos con la segunda, que nos va a servir para calcular la curvatura. La curvatura es indicar en intervalos del dominio si la función es cóncava o convexa, es decir, si tiene forma de sonrisa, como si fuera una boca, o de tristeza. Y luego lo que son los puntos de inflexión, que son los puntos en los que nuestra curvatura cambia. Vale, para ello calculamos primero segunda derivada, aprovechamos esta de aquí dejando el menos fuera y empezaríamos a hacer derivada de un producto, que es derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por el segundo derivado. Todo esto operado y sacando la exponencial nos va a dar esta expresión. Igual haríamos hacer un producto, por lo tanto el menos x es 0, cosa que nunca se cumple, o x menos 1 es 0, es decir, x igual a 1 es un posible punto de inflexión. Para eso, de nuevo, hacemos ahora la tabla de la segunda derivada. Ya veremos en otros vídeos que el criterio de tercera derivada o criterio de segunda derivada nos permite, para mayor rapidez, aunque suele ser en problemas de aplicación de derivada, la confirmación de candidatos para indicar si son máximos o mínimos o puntos de inflexión. Bueno, pues vamos a estudiar la curvatura en este intervalo y en este de aquí. Cogeríamos aquí un valor, el 0,
y cogeríamos el 2 y tenemos que sustituir aquí. De nuevo, esto siempre es positivo, este es el que manda, aquí nos va a quedar negativo, significa que la función es convexa, y para 2 queda positivo, es cóncava. Cambia la curvatura, por lo tanto, si es punto de inflexión, aquel punto cuya coordenada en abscisas es 1 y en ordenadas f de 1, lo calculáis. Indicaríamos concavidad en el intervalo desde 1 a infinito y convexidad en el intervalo de menos infinito a 0. Y ya tendríamos esta primera función estudiada.